La habitación todavía olía a glaseado de vainilla y humo de barbacoa cuando mi esposo deslizó los papeles del divorcio sobre la mesa. Nuestro hijo estaba sentado en su silla alta, debajo de un cartel azul y dorado que decía 1 año, aplastando pastel con sus pequeñas manos, mientras 30 personas a su alrededor aplaudían y reían. Los compañeros de trabajo de Daniel se agrupaban cerca de la barra del salón alquilado con copas plásticas de champán. Mi hermana llevaba regalos hacia la mesa del fondo. Su madre estaba tomando fotos. Y justo ahí, en medio de la fiesta del primer cumpleaños de nuestro bebé, mi esposo me sonrió y dijo, «Creo que ya es hora de dejar de fingir». Al principio, honestamente, pensé que estaba bromeando. Luego sacó un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta y golpeó suavemente el montón de papeles frente a mí, documentos de divorcio. Sentí que el estómago se me hundía tan rápido como cuando uno pierde un escalón en la oscuridad. Algunas personas cerca de la barra dejaron de hablar. Daniel no parecía avergonzado en absoluto. De hecho, parecía extrañamente aliviado, como si hubiera ensayado este momento en su cabeza durante semanas. «Me quedaré con la casa», dijo con calma. «También con la empresa y la Escalade». Alguien cerca de la barra soltó una risa incómoda, pensando que quizá era una especie de broma horrible. No lo era. Daniel se inclinó un poco más hacia mí y bajó la voz lo suficiente para sonar cruel en lugar de escandaloso. «Tú quédate con el bebé». La habitación quedó en silencio a nuestro alrededor. Incluso ahora, cuando recuerdo ese momento, recuerdo el sonido que reemplazó todas las conversaciones. El zumbido de las luces fluorescentes sobre la cocina del salón. Así sonaba el corazón roto. Luces zumbando y mi hijo golpeando felizmente con sus manos cubiertas de glaseado sobre la bandeja de su silla, mientras mi matrimonio se derrumbaba frente a todos los que conocíamos. Miré los papeles. Mi nombre ya estaba escrito cuidadosamente junto a las líneas de firma. Daniel lo había preparado todo. Debería haber llorado. Sinceramente, una parte de mí quería hacerlo. Quería gritarle por humillarme en público. Quería lanzarle los papeles a la cara y preguntarle cómo un hombre que una vez sostuvo mi mano en una sala de espera del hospital pudo convertirse en alguien a quien apenas reconocía. En cambio, tomé el bolígrafo. Toda la habitación me observaba. Los compañeros de trabajo más jóvenes de Daniel permanecían inmóviles junto a la mesa de bebidas. Una de las mujeres de contabilidad parecía horrorizada. Mi hermana empezó a caminar hacia nosotros, pero negué sutilmente con la cabeza. Todavía no. Mis manos estaban firmes cuando firmé. Una página, luego otra. Y finalmente la última. Daniel parpadeó, sorprendido. Creo que esperaba una pelea. Quizá lágrimas, quizá súplicas. Pero después de 15 años de matrimonio, finalmente había aprendido algo importante sobre mi esposo. Nada aterrorizaba más a Daniel que el silencio. Deslicé los papeles de vuelta hacia él. Luego lo miré directamente a los ojos y dije en voz baja, «No tienes idea de lo que acabas de hacer». Por primera vez en toda la noche, su expresión cambió. Solo un poco. Confusión. Entonces la música volvió a sonar porque alguien, bendita sea esa persona, debió darse cuenta de que el silencio se había vuelto insoportable. Poco a poco, la gente volvió a fingir que todo era normal. Pero nada volvería a ser normal. Me levanté, limpié el glaseado de la mejilla de mi hijo y lo tomé en brazos. Daniel no intentó detenerme. Eso dolió más que los papeles. Afuera, el aire frío de finales de septiembre golpeó mi piel. Acomodé a Benjamin en su asiento del auto mientras mis manos temblaban tanto que apenas podía abrochar el cinturón. Mi hermana Emily salió corriendo detrás de mí. «Claire», susurró ella sin aliento, «¿qué demonios acaba de pasar?» Me quedé mirando fijamente a través del parabrisas. «Creo que mi matrimonio acaba de terminar». «¿No?», dijo suavemente. «Creo que terminó hace mucho tiempo». Esa era la peor parte. Tenía razón. Las señales habían estado ahí durante años. Daniel y yo nos conocimos cuando ambos teníamos 26 años, mucho antes de que existiera Greystone Custom Homes. Antes de la gran oficina, antes de los autos de lujo, los torneos de golf y los relojes caros de los que Daniel de repente no podía vivir sin ellos. En aquel entonces, solo era un carpintero de manos ásperas y sueños imposibles. Y yo amaba esos sueños. Construimos todo juntos desde cero. Mientras Daniel manejaba las cuadrillas de construcción, yo manejaba el papeleo.
Administraba facturas en nuestra pequeña mesa de cocina después de trabajar turnos de enfermería de 12 horas. Aprendí a usar programas de nómina a las 2:00 de la madrugada porque no podíamos pagar un contador. Equilibraba los presupuestos de la empresa mientras estaba embarazada, con náuseas y agotada. Cuando su madre enfermó hace 3 años, la llevé a cada cita médica mientras Daniel viajaba por trabajo. Me decía a mí misma que el matrimonio significaba sacrificio. Simplemente nunca imaginé que yo sería la única haciéndolos. Las cosas cambiaron después de que la empresa creciera. Al principio fue sutil. Daniel empezó a preocuparse más por las apariencias. Los trajes de diseñador reemplazaron los viejos jeans de trabajo. Las cenas de negocios reemplazaron las noches familiares. Cada conversación giraba en torno a expansión, estatus y contactos. Luego llegaron los empleados más jóvenes, especialmente Melissa, 28 años, cabello perfecto, maquillaje perfecto, trabajaba en marketing. Daniel insistía en que solo eran amigos. Pero las esposas saben, especialmente las esposas que pasaron 15 años viendo cómo un hombre se volvía lentamente adicto a la admiración. Con el tiempo, dejé de sentirme su compañera. Me convertí en ruido de fondo. La mujer que se ocupaba de pañales y citas médicas, mientras Daniel posaba para entrevistas de revistas sobre el éxito hecho a sí mismo. Hecho a sí mismo. Esa expresión solía hacerme reír con amargura cada vez que la veía. Para cuando nació Benjamin, nuestro matrimonio ya se sentía agrietado bajo la superficie. Aún así, jamás imaginé que Daniel terminaría todo públicamente. O con tanta crueldad, o durante la fiesta de cumpleaños de nuestro hijo. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, llevé a Benjamin al pequeño cuarto infantil y me senté en la mecedora junto a su cuna. Se quedó dormido sobre mi pecho casi de inmediato. Envidiaba a los bebés por eso, su capacidad de sentirse seguros sin hacer preguntas. Después de un rato, metí la mano en mi bolso y saqué la delgada carpeta manila que había tomado de la fiesta. La carpeta que Daniel nunca notó. Dentro había copias de documentos que había guardado durante años, papeles originales de constitución de la empresa, acuerdos de propiedad, firmas, porcentajes, la base de todo lo que habíamos construido, todo lo que Daniel creía que le pertenecía. Me quedé mirando los papeles durante mucho tiempo mientras mi hijo dormía en mis brazos. Entonces, por primera vez en toda la noche, susurré la verdad en voz alta. «Oh, Daniel», dije en silencio, «de verdad debiste haber leído lo que firmaste». La mañana siguiente no se sintió como una mañana en absoluto. Se sintió como si hubiera despertado dentro de una vida que ya no me pertenecía. Me desperté en el viejo sofá-cama de la casa de mi padre con el cuello rígido, mientras Benjamin dormía a mi lado en su cuna portátil. El silencio era tan profundo que casi parecía presión en los oídos. No había tráfico, ni notificaciones, ni Daniel. Solo quietud. Por primera vez en años no desperté revisando el horario de otra persona. Simplemente existía. Y entonces la realidad regresó. Los papeles del divorcio, la fiesta, su voz frente a todos. «Me quedaré con la casa, la empresa y los autos. Tú quédate con el bebé». Cerré los ojos, pero no ayudó, porque la peor parte no era lo que dijo. Era lo fácil que le había resultado decirlo. A media mañana, Emily llegó con café y una bolsa de supermercado, como si se estuviera preparando para una guerra. «¿Necesitas comer algo?», dijo, dejando la bolsa sobre la encimera de la cocina. «Y necesito que me digas que no vas a derrumbarte ahora mismo». «No voy a derrumbarme», respondí automáticamente. Ella me observó con atención. «Eso suena exactamente como algo que dice la gente justo antes de derrumbarse». No discutí. En cambio, abrí mi laptop. No hubo lágrimas ni un colapso dramático, solo concentración. La clase de concentración que usaba para sobrevivir turnos hospitalarios de 12 horas cuando era más joven. Entré a los viejos archivos de la empresa, Greystone Custom Homes. Todavía tenía activas mis credenciales de acceso. A Daniel ni siquiera se le ocurrió eliminarlas. Eso por sí solo me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo poco que respetaba lo que yo realmente hacía tras bambalinas. Fui revisando carpetas lentamente, historial de nómina, contratos con proveedores, declaraciones de impuestos, documentos de préstamos, y entonces lo encontré, el acuerdo original de constitución de la empresa. Se me cortó la respiración, no porque no lo esperara, sino porque había olvidado lo claramente que estaba escrito todo. Ahí estaba, en blanco y negro.
Greystone Custom Homes estaba registrada originalmente a nombre de ambos, pero, más importante aún, la estructura de propiedad mayoritaria estaba vinculada a la inversión inicial de capital, la herencia de mi padre, dinero al que Daniel siempre se refería casualmente como nuestro colchón para empezar. Nunca preguntó dónde se guardaban los documentos legales. Nunca le importó, porque Daniel siempre había asumido que el éxito borraba el papeleo. No lo hace. Emily se inclinó sobre mi hombro. ¿Qué es eso?, preguntó. No respondí enseguida, porque de pronto recordé algo que Daniel me había dicho años atrás, justo después de mudarnos a nuestra primera oficina de verdad. Deberíamos confiar completamente el uno en el otro, me había dicho. Sin secretos, sin letra pequeña entre nosotros. Yo me reí en aquel entonces. Ahora soy contadora por matrimonio, bromeé. La letra pequeña es mi lenguaje del amor. Él besó mi frente y dijo, por eso te amo. En aquel tiempo eso parecía una sociedad verdadera. Ahora me daba cuenta de que solo era conveniencia. Por la tarde llamé a nuestro abogado familiar, o más bien, al abogado que silenciosamente se había convertido en el mío con los años. Daniel siempre usaba abogados corporativos, llamativos, caros, agresivos. Yo siempre prefería a alguien que leyera cada página 2 veces. Claire, dijo el señor Harlan cuando respondió, mientras su tono cambiaba de inmediato a preocupación. Escuché lo que pasó. Claro que lo había escuchado. Los pueblos pequeños no guardan secretos, especialmente los que involucran divorcios, negocios y humillaciones públicas. Necesito saber dónde estoy parada, dije. Hubo una pausa. Luego exhaló lentamente. Estás en una posición mucho más fuerte de lo que tu esposo cree. Ese fue el primer momento en que sentí que algo cambiaba dentro de mí. No fue enojo, fue claridad. Durante la siguiente hora me explicó todo en términos simples. La empresa que Daniel creía poseer por completo no estaba estructurada de la manera que él pensaba. La propiedad no se basaba en quién dirigía las operaciones diarias, ni en quién firmaba cheques. Frente a las cámaras, se basaba en la distribución de acciones, y yo todavía tenía la participación mayoritaria, porque nunca la cedí, porque Daniel nunca me pidió que lo hiciera, porque Daniel nunca creyó que lo necesitara. ¿Me está diciendo, pregunté lentamente, que él se adjudicó la empresa frente a 30 testigos creyendo que era completamente suya? Eso es exactamente lo que le estoy diciendo, respondió el señor Harlan. Me recosté contra la silla de la cocina. Por primera vez desde la fiesta de cumpleaños, algo dentro de mí dejó de temblar. No porque me sintiera poderosa, sino porque finalmente entendí la magnitud de lo que Daniel había hecho. No solo me humilló, se expuso a sí mismo. Esa noche conduje al pueblo para comprar fórmula y pañales. El mundo afuera parecía normal. Personas paseando perros, adolescentes riendo afuera de la gasolinera, una pareja discutiendo en voz baja dentro de un auto estacionado. La vida continuaba como si nada hubiera pasado. Eso fue lo que más me impactó. Nadie sabía que un matrimonio acababa de terminar en una fiesta de cumpleaños. Nadie sabía que un hombre acababa de entregar todo su futuro a una mujer a la que ya no respetaba. O creía no respetar. En la caja de la tienda vi el logo de la empresa de Daniel en un camión de reparto estacionado afuera. Greystone Custom Homes, nueva imagen de marca, pintura fresca, costosa publicidad rotulada. Casi me reí, ya estaba gastando dinero como si la empresa le perteneciera por completo. Esa confianza, esa arrogancia, iba a costarle caro. De regreso en casa encontré a Benjamin dormido otra vez, su pequeña mano curvada como si todavía se aferrara al mundo sin miedo. Me senté junto a él y susurré, no para él, sino para mí misma. ¿Vas a estar bien?, dije. Te lo prometo. Y por primera vez lo creí. No porque supiera lo que iba a pasar después, sino porque finalmente entendí lo que había tenido en mis manos todo el tiempo. Y Daniel no tenía idea. La primera grieta en la nueva vida de Daniel apareció exactamente 11 días después de la fiesta de cumpleaños. Al principio fue algo pequeño, una notificación de pago retrasado, luego otra. Después, 3 proveedores negándose a entregar materiales a menos que las facturas fueran pagadas por adelantado. Daniel lo llamó una fricción temporal. Todavía creía que todo seguía igual, solo una mala racha, un malentendido, algo que podía arreglar con confianza y encanto. Esa era la mayor debilidad de Daniel. Siempre creyó que la personalidad podía imponerse sobre la estructura.
Pero a la estructura no le importa cuán seguro suenes por teléfono. Para la tercera semana, las cosas dejaron de sentirse como una simple fricción y empezaron a sentirse como un colapso. Al principio no lo vi de primera mano, no necesitaba hacerlo. Emily me mostró las noticias locales de negocios en su teléfono una mañana mientras le daba cereal a Benjamin. Greystone está perdiendo clientes, dijo con cuidado. ¿Lo sabías? Lo esperaba, respondí. Ella levantó la mirada. Estás muy tranquila con esto. No estaba tranquila, estaba enfocada. Hay una diferencia que la mayoría de la gente no entiende hasta que ha vivido una traición. Daniel había asumido que quedarse con la casa, los autos y la narrativa pública significaba que controlaba el resultado. Pero propiedad y control no son lo mismo, no en la vida real, especialmente no en una empresa construida lentamente durante 15 años, donde cada relación, cada contrato con proveedores, cada garantía de préstamo tenía mi firma en algún lugar detrás de escena. Al final de la tercera semana, la Junta solicitó una revisión financiera de emergencia. Daniel, todavía operando bajo la idea de que era el dueño indiscutible, aceptó de inmediato. Ese fue su segundo error. El primero fue asumir que yo pelearía emocionalmente. El segundo fue asumir que no pelearía legalmente. El tercero fue asumir que yo no tenía poder sin él. La mañana de la reunión de revisión, yo estaba en la cocina lavando biberones cuando sonó mi teléfono. Era el señor Harlan. «Está ocurriendo hoy», dijo. «Lo sé. ¿No suenas nerviosa?» «No estoy nerviosa», respondí. Ya terminé con eso de sentir nervios. Hubo una pausa. Luego dijo algo que me sorprendió. «Bien, porque él ya está perdiendo el control». Miré por la ventana hacia la calle silenciosa. «No estoy intentando destruirlo», dije. «Lo sé», respondió él. «Y eso es precisamente lo que hace esto tan difícil para él». Al mediodía, Daniel estaba sentado en la sala de conferencias de la sede de Greystone Custom Homes, la misma oficina donde alguna vez se tomó fotografías brillantes para una revista local, sonriendo frente a planos enmarcados como un hombre que había construido todo por sí solo. Pero hoy el ambiente era diferente, sin fotos, sin orgullo, solo papeles y silencio. Yo no estaba allí físicamente, pero sabía exactamente lo que estaba pasando. Más tarde, el señor Harlan me lo describió con un detalle preciso, casi clínico. Daniel entró confiado, salió inseguro, porque lo primero que explicaron los auditores fue simple. Él no tenía la propiedad mayoritaria, ni siquiera cerca. Después de esa afirmación, hubo una larga pausa en la sala, ese tipo de silencio que pesa más que el ruido. Al parecer, Daniel se rió al principio, una risa corta, despectiva. Luego pidió que lo repitieran. Y lo hicieron, despacio, claramente, con documentación. Y fue entonces cuando la realidad empezó a cambiar. Porque por primera vez en años, Daniel no tenía ningún argumento capaz de arreglar lo que estaba escuchando. Mientras tanto, yo me quedé en casa esa tarde con Benjamin, doblando ropa diminuta y escuchando el viento afuera de la ventana. Se sentía extraño, como observar una tormenta desde el interior de una casa de cristal. Segura, pero distante. Esa noche, Daniel apareció en la casa de mi padre. Sabía que lo haría. No corrí hacia la puerta. No preparé ningún discurso. Simplemente la abrí cuando los golpes dejaron de sonar furiosos y comenzaron a sonar constantes. Se veía diferente. No físicamente, pero algo en su postura se había derrumbado. La confianza no desaparece de golpe. Se fractura. «No lo sabía», dijo de inmediato. Esa fue su primera frase. No, hola. No, lo siento. Solo. No lo sabía. Me hice ligeramente a un lado para dejarle ver la casa silenciosa detrás de mí. ¿No lo sabías?, pregunté con calma. Su mandíbula se tensó. Que no era dueño de todo. Asentí una sola vez. Nunca preguntaste. Confiaba en ti, espetó casi por instinto. Eso me hizo detenerme, porque me di cuenta de lo diferente que ambos definíamos la confianza. Yo también confiaba en ti, dije suavemente. Por eso nunca imaginé que harías lo que hiciste en la fiesta de cumpleaños de un niño. Su expresión cambió al escuchar eso. Algo parecido al arrepentimiento intentó aparecer, pero el orgullo luchó de inmediato contra ello. Estaba enojado, dijo. Me sentía atrapado. No estabas atrapado, respondí. Estabas impaciente. Eso lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Por un momento, ninguno de los dos habló.
Desde la sala podía escuchar a Benjamin moviéndose y haciendo pequeños sonidos mientras despertaba de su siesta. La vida continuando. A pesar de todo, Daniel miró más allá de mí, hacia la cuna, y luego volvió a mirarme. No quise lastimarte, dijo, y por primera vez desde que todo comenzó, le creí esa parte. Pero la intención no borra el daño. No solo me lastimaste, dije en voz baja. Me borraste frente a personas que me vieron construir todo a tu lado. Silencio otra vez. Más largo esta vez. Afuera, el viento se levantó un poco, rozando el porche. Daniel finalmente habló. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo miré durante un largo momento. No con enojo, no con satisfacción, con algo más cercano al agotamiento. Ahora, dije, vas a aprender lo que se siente reconstruir algo que creías que ya te pertenecía. No respondió. Solo se quedó ahí, dándose cuenta demasiado tarde de que la vida de la que se había alejado no desapareció por mi culpa. Desapareció por lo que él decidió creer. Daniel no volvió al día siguiente, ni al otro. Pero el silencio que dejó atrás no era paz, era presión. Porque una vez que ves comenzar la caída de alguien, ya no puedes dejar de reconocer su ritmo. Las llamadas perdidas, los correos enviados de madrugada, las notificaciones legales llegando en sobres cada vez más gruesos, los rumores moviéndose por un pueblo pequeño como humo atravesando grietas en una pared. Greystone Custom Homes no colapsó de la noche a la mañana, se deshizo lentamente, públicamente y dolorosamente. Intenté mantener mi vida simple durante ese tiempo. Rutinas matutinas con Benjamin, lavar ropa, hacer compras, papeleo que no tenía nada que ver con venganza, matrimonio o poder. Pero de vez en cuando escuchaba algo. ¿Supiste que Daniel perdió el contrato de Millbrook? Dicen que el banco congeló su línea de crédito. Otra vez estuvo discutiendo con la junta. Y cada vez sentía algo inesperado. No satisfacción, no odio. Algo más pesado. Tristeza. Porque alguna vez Daniel y yo no éramos así. Éramos personas cansadas, sin dinero y llenas de esperanza, de esa manera en que siempre lo son los jóvenes antes de que la vida les enseñe lo frágil que puede ser la esperanza. Recuerdo una noche, años atrás, cuando todavía manejábamos la empresa desde la oficina improvisada en nuestro garaje. Habíamos comido comida barata para llevar sentados en el suelo, porque la mesa de la cocina estaba cubierta de facturas. Daniel se había recostado contra la pared, agotado, y dijo, «Algún día vamos a mirar atrás y reírnos de todo esto». Y yo le creí, de verdad le creí. Pero el éxito no destruye a las personas de golpe, cambia la dirección de su atención. Y la atención de Daniel se había ido alejando lentamente de nosotros, alejándose del hogar, alejándose de la sociedad que éramos, hacia la admiración, hacia la validación, hacia personas que le decían lo impresionante que era en lugar de recordarle quién había sido antes. Melissa era parte de ese mundo. Solo la conocí de verdad una vez, en un evento de la empresa al que asistí por compromiso meses antes del divorcio. Sonrió con cortesía, pero había algo ensayado en ello, como si ya hubiera aprendido a hacerse visible sin ser cuestionada. Daniel la presentó casualmente. «La chica de marketing», dijo. «No alguien que trabaja con nosotros. No parte del equipo. Solo la encargada de marketing». Como si los títulos bastaran para explicar la cercanía. Recuerdo observar la manera en que él la miraba cuando creía que nadie lo notaba. No era amor, era escape. Eso es lo que ahora entiendo con más claridad. Daniel no se fue porque encontró a alguien mejor. Se fue porque encontró a alguien más fácil. Alguien que no le recordaba quién solía ser. De vuelta en casa, empecé a recibir documentos oficiales. No dramáticos, no emocionales, financieros, solicitudes de auditoría, confirmaciones de la junta, notificaciones para accionistas, cada una reforzando silenciosamente una verdad que Daniel nunca había aceptado por completo: él no controlaba aquello que creía controlar. El señor Harlan me llamó una tarde mientras doblaba la ropa de Benjamin. «Está intentando negociar», dijo. «¿Con quién?», pregunté. «Contigo». Hice una pausa. «Dígale que no», respondí. Hubo un silencio más largo al otro lado de la línea. «Claire», dijo con cuidado, «está ofreciendo términos de acuerdo». Exhalé lentamente. «¿Qué clase de términos?» Hubo un breve silencio. «Todo lo que él cree que tú quieres». Eso hizo que dejara de doblar la ropa.
porque Daniel siempre había creído que los problemas podían resolverse igual que los negocios. Ofrece suficiente dinero, ofrece suficiente control, ofrece suficiente compromiso, y la otra persona cederá. Pero hay cosas que no son negociables. Miré a Benjamin jugando en el suelo con un pequeño camión de plástico. «No quiero su dinero», dije. «¿Entonces qué quieres?», preguntó el señor Harlan. Pensé en eso durante mucho tiempo, porque la respuesta honesta no era venganza, y tampoco era poder. Era algo más simple. Respeto no el tipo de respeto que se exige, sino el que se pierde cuando olvidas lo que significa ver a otra persona como un ser humano. Esa noche, Daniel apareció otra vez. Esta vez no golpeó la puerta con fuerza. No parecía enojado, parecía cansado de una manera que nunca antes había visto, como alguien que finalmente se había quedado sin formas de seguir fingiendo. «No puedo arreglar esto», dijo apenas abrí la puerta. No respondí. «Lo intenté», añadió. «Intenté todo. Me hice a un lado otra vez para dejarlo entrar, porque me di cuenta de algo importante. Esto ya no era una confrontación, era un final. Nos sentamos en la cocina donde tantas partes de nuestras vidas anteriores habían ocurrido. No cenas románticas, no grandes conversaciones, solo vida cotidiana, facturas, café, todo silencio». Daniel frotó sus manos nerviosamente. «No entendía lo que estaba firmando», dijo otra vez. «Nunca preguntaste», respondí. «¿Confiaba en ti?», negué lentamente con la cabeza. «No», dije. «Confiabas en que yo nunca importaría lo suficiente como para cuestionarte». Eso lo golpeó más fuerte de lo que el enojo habría podido hacerlo, porque era verdad. Afuera, el viento se movía suavemente entre los árboles, como si el mundo mismo intentara no interrumpirnos. Daniel bajó la mirada hacia la mesa. «Lo perdí todo», dijo en voz baja. Lo observé durante un largo momento. Entonces dije algo que no había planeado decir. «No», respondí con suavidad. «Solo perdiste lo que creías que te pertenecía». Él levantó la mirada hacia mí, y por primera vez no había defensa en su expresión, solo comprensión y arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es lo mismo que reparar, no en un matrimonio, no en los negocios, y tampoco en la vida. El invierno llegó temprano ese año, ese tipo de frío que se instala dentro de las viejas casas de madera y permanece allí, como si las paredes mismas recordaran todo lo que sucedió entre ellas. Daniel y yo no volvimos a estar juntos, no de la forma que la gente espera en historias como esta. No hubo una reconciliación dramática, ni un perdón repentino, ni un beso cinematográfico bajo la nieve cayendo. Lo que ocurrió, en cambio, fue algo más lento, más ordinario, y de algún modo, más real. Aprendimos a hablar sin destruirnos. Al principio, por Benjamin. Luego, poco a poco, por razones que ninguno de los dos admitía completamente en voz alta. Daniel se mudó a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad. Nada, impresionante, sin acabados de lujo, sin estatus, solo un lugar para dormir y pensar. Dejó de usar trajes caros, dejó de hablar como si cada conversación fuera una negociación, y por primera vez en años empezó a escuchar más de lo que hablaba. La empresa se estabilizó, pero no gracias únicamente a él. La junta directiva introdujo estructura. Viejos empleados regresaron con cautela, los contratos fueron renegociados, y lentamente Greystone Custom Homes se convirtió en algo nuevo. No el imperio que Daniel había imaginado alguna vez, sino algo más sólido, más sostenible, más honesto. Yo seguí involucrada, pero no de la misma manera que antes. Ya no era la columna silenciosa que sostenía todo. Ahora formaba parte de decisiones que requerían claridad en lugar de sacrificio. Una tarde, meses después de que todo se derrumbara, Daniel vino a recoger a Benjamin. Fue un intercambio simple en la puerta. Sin tensión, sin actuaciones, solo dos padres haciendo lo que debía hacerse. Pero antes de irse, dudó un momento. «He estado pensando», dijo cuidadosamente, «en lo que me dijiste aquel día». Esperé. «Me dijiste que yo no tenía idea de lo que acababa de hacer». Asentí levemente. Él miró a Benjamin, luego volvió a mirarme. «Creo que ahora lo entiendo», dijo. No respondí de inmediato, porque entender no borra el daño. La primavera llegó en silencio, y con ella algo inesperado, una pequeña reunión en el patio trasero.
No una gran fiesta como antes, sin salón alquilado, sin compañeros de trabajo, solo familia, y unas pocas personas que se quedaron durante todo el proceso sin tomar partido. Benjamin cumplió 2 años ese día. Corría descalzo sobre el césped, riendo, persiguiendo un globo que se negaba a quedarse quieto. Daniel estaba a unos pasos de mí observándolo. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Entonces él dijo en voz baja: «Antes pensaba que el éxito significaba control». Lo miré. «¿Y ahora?», pregunté. Él dudó. «Ahora creo que significa no perder a las personas que se habrían quedado si hubieras estado prestando atención». Eso quedó suspendido entre nosotros por un momento. No era algo pesado, solo honesto. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron y el patio volvió a quedarse en silencio, Daniel me ayudó a guardar las sillas dentro de la casa. Cosas simples, cosas normales, cosas que antes hacíamos sin pensarlo. En la puerta se detuvo. «No estoy pidiendo recuperar lo que teníamos», dijo. Asentí. «Lo sé». Él exhaló lentamente. «Solo no quiero perder lo poco que todavía nos queda». Lo observé durante mucho tiempo, no como esposo, no como enemigo, sino como un hombre que finalmente entendía que algunas pérdidas no ocurren de golpe. Ocurren lentamente, en el momento en que dejas de notar lo que realmente importa. «No podemos reescribirlo», dije. Él asintió. «Lo sé, pero», añadí después de una pausa, «sí podemos decidir qué clase de padres vamos a ser de ahora en adelante». Algo en su expresión se suavizó. «Entonces quiero hacer eso bien», dijo. Y por primera vez en mucho tiempo le creí. No porque todo estuviera arreglado, sino porque ya no había nada oculto. Mientras el sol se escondía detrás de los árboles, me quedé en el porche sosteniendo a Benjamin mientras Daniel guardaba las últimas sillas en el garaje. El pasado seguía ahí, siempre estaría, pero ya no definía cada rincón del presente. A veces sanar no se parece al perdón. A veces se parece a dos personas aprendiendo a no volver a lastimarse. Y a veces la lección más difícil de todas es esta. El amor por sí solo no basta para mantener unida a una familia, pero la honestidad quizás sí. Si alguna vez has visto desmoronarse lentamente algo que construiste, sabes lo fácil que es desear venganza, pero a veces lo que te salva no es la venganza. Es entender qué cosas todavía tienes el poder de proteger y elegir eso, una y otra vez. Si esta historia te hizo pensar en tus propias relaciones o en alguien en quien alguna vez confiaste profundamente, puedes compartir tus pensamientos. Y si quieres más historias sobre segundas oportunidades, verdad y la fuerza silenciosa que se necesita para reconstruir una vida, puedes quedarte con nosotros, porque cada final es solo el comienzo de algo más. Fin.